bienvenidas, bienvenidos a esto que es Gatetes, el podcast. Yo soy Julio César Acosta y me da un gusto estar con todas y todos ustedes. Estamos iniciando, como cada miércoles, estamos hasta en la sopa y estamos contentos. Hasta Donaldo está bailando, Richie está concentrado. La neta es que es un miércoles, como le dicen, ombligo de semana y toda esa madre. La neta es que es un miércoles relax. Relajado, como el mango. Agradable. ¿No? Aquí estamos bien contentos. Sí, exactamente. Traemos una vibra bien buena. Exacto. Muy buenas, las tengan, mejor las pasen como siempre. Yo soy Donaldo Escamilla, extasiado. Este es el cuarto de la tercera. Cada vez vamos más en camino, Vamos ¿Cómo? avanzando muy rápido, en Así realidad es. las semanas se van. Ya estamos a rectas ya finales de el año. Pues no sé, se me queda viendo. ¿Qué onda? Es que queremos Pues, que te presentes, Richie, bandita, porque ¿qué onda? justamente... Acá Rich Viajero, un gusto de nuevo estar con ustedes interrumpiendo a mi buen Donaldo. Y hoy venimos con un temazo. Creo que yo vengo un poquito ad hoc, por aquí traigo unas alas, ya por ahí se irán imaginando de qué estamos hablando. Pero bueno, para llevarlo a la mesa, hoy vamos a hablar de dogmas. Tun, tun, tun. ¿Qué carajos son los dogmas? ¿Qué carajos son los dogmas? En su A casa. ver, Y miren, para irnos a la que es infalible, que es la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que es la RAE. La RAE. ay, Dice que los dogmas son el conjunto de creencias de carácter indiscutible para los seguidores de cualquier religión. Eso es justamente lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Qué onda con los dogmas, con las creencias, las religiones? Sobre todo que ahorita estamos en diciembre y que se presta mucho el tema, ¿no? Porque pues está este rollo de vestir a los niños Dios y... Que las y- peregrinaciones, que ir Que a se- la Basílica de Guadalupe, que por cierto, no se lo recomendamos si usted es devoto de la Virgen de Guadalupe y está acostumbrado a hacer estos viajes, no se lo recomendamos más que nada por esta misma onda de que seguimos en pandemia. esta situación. Que eso ahí es importante, ¿no? Recuerden que estamos en pandemia y que es importante cuidarnos y tomar las medidas correspondientes. Incluso la misma religión católica dijo que no, que le decía a sus peregrinos que pues, se quedaran en sus casas mejor y que no hubiera peregrinaciones ni nada de eso. La verdad es que pues aún así yo creo que todavía va a haber esos conflictos, ¿no? Claro. Pero- Mira, yo creo que justamente para continuar con nuestro tema tenemos que regresar un poquito porque te escuché lo que nos comentabas y hay varias ahí palabritas de este concepto que son importantes de destacar justamente para entender bien qué es un dogma y son justamente a grandes rasgos son todas aquellas cosas que tenemos que hacer si estamos en una religión por obligatoriedad de la misma religión por la creencia, o bueno, así fue como yo lo entendí, no sé si ustedes así lo entendieron. Son proposiciones que la misma, ya sea la religión, la misma ciencia, ya sea cualquier creencia que usted tenga, son proposiciones que por su mismo hecho son dadas por hechas, ¿no? Son firmes, no aceptan que no las creas, ¿no? Son cosas que tienes que asumir, en este caso, en la religiosidad, ¿no? Claro. Sí, todo un tema, sin duda alguna, y que se presta mucho para estas fechas que estamos de mucha reflexión, que estamos como, que son fechas en donde se llega, o más bien se hace más cercana a la familia, cosas de ese tipo, entonces creo que se prestan bastante, ¿no? Claro, pero también... Vámonos justamente a la parte de la historia, ¿no? Claro, eso yo lo que te iba a comentar, o sea, también hay una parte histórica detrás que nosotros, o sea, ahorita en la realidad nosotros lo hablamos porque es nuestra religión, o sea, creo que en México más adelante vamos a hablar algunos datos que por ahí tenemos para ustedes, pero sin duda la religión católica es pues la más grande en México, pero antes de eso ya había ciertos dioses, o sea, ya había ciertas reglamentaciones en las creencias de las culturas prehispánicas en México. Posiblemente otros países no las tengan, porque pues realmente la zona central del continente americano es donde se desarrollaron estas culturas, pero sí es cierto que nosotros, México, tenemos también esta parte como de todas estas culturas y que sigue muy mezclada, justamente lo que hablábamos hace rato, de sigue habiendo un mestizaje muy fuerte
de nuestras creencias o de todas las estructuras que se han construido en México, de todos los templos que existen prehispánicos y los templos que ya son después. Hay que plantear también que antes en nuestro país, ¿no? Cuando era México, Tenochtitlan y todas estas culturas prehispánicas que se desarrollaron, los mayas, pues todos los que son los tlaxcaltecas, los mexicas, que son como de las más importantes en nuestro país, todas estas culturas eran politeístas, que significaba que adoraban a muchos dioses, ¿no? Recordemos que por ahí está Tlaloc, está Huitzilopochtli, Ejecatl, que es la parte del dios del viento, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del fuego, de la guerra, y que dependiendo todas estas características o dependiendo qué es lo que se necesitaba o qué se iba a hacer, pues se rezaba, se le adoraba. Se tenían que cumplir ciertos dogmas. Exactamente. Que esto viene desde la misma necesidad del humano, del humano como humanidad, de creer en algo, ¿no? De entregarle un significado a algo, ¿no? Las personas siempre han tratado de buscar las explicaciones a través de la religión, ¿no? Como dice, se creía se adoraba al fuego, ¿no? Porque no podían explicarlo, ¿no? Se adoraba a la lluvia porque no podían explicarla, y entonces fue que se le va otorgando esta onda de creer que son los dioses, ¿no? Así se forjó ese sistema politeísta, por lo menos en el país, yo me imagino que también en todas las otras civilizaciones. Sí, recordemos, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Que también tienen una serie que también es una religión politeísta. Los griegos. Los griegos, que también tuvieron esto. Por ahí hay una película muy interesante que se llama Carlitos, ¿cómo se llama esa película? A lo mejor ahorita que regresemos, Ágora, se llama Ágora. Se llama Ágora, una película que habla justamente de los temas de la religión y cómo la religión también va quitando un poco a la cuestión del conocimiento, ¿no? Que es también algo que vamos a estar platicando al respecto. Ya casi se te iba, pero que es algo que vamos a estar hablando al respecto. Pero bueno, ¿qué más de este tema histórico? Ojo, porque de la cuestión politeísta fue reduciendo. Recordemos que aquí en nuestro país pues llegaron los españoles, claro, con un dios, con la religión católica. Ese claro, proceso de aculturación, claro, que nos impusieron su cultura y por ende nuestras creencias en esas épocas, nuestro sistema politeísta se fue a la fregada con todo el oro que teníamos y nos vinieron a imponer a su dios, ¿no? Exactamente, ¿no? Todo viene todo este proceso de evangelización y demás, y gracias a todo ese proceso llegamos hoy a esta religión católica, ¿no? Que para antes de irnos a la cápsula, ¿cuánto es el porcentaje de mexicanos que tenemos la religión católica? 80% de la población mexicana ejerce la religión católica. Y tú tienes el dato en Hidalgo, ¿cuántas personas creemos? ¿Están listos para ese dato? ¿Están listos para ese dato? Yo creo que hay que esperar un poquito. Cuando lleguemos al desarrollo ahí les vamos a contar un poquito más de cuántos creemos acá en el estado de Hidalgo. Está bien, pero bueno, vamos a ir con otra cápsula, no sin antes también saludar a Carlitos en la parte de la producción. No te duermas, Carlitos. Hola. Carlitos, ¿no? Ya sabía que Carlitos, ¿no? Hoy es Carlos. Gracias a Carlos que está del otro lado, a Carlitos en la producción. Y bueno, vámonos directamente con esto que es lo que la COVID nos dejó. El COVID. O el COVID. El COVID. O el COVID. Vamos a ver esto con el Donald y volvemos. ¿Qué onda, banda? Yo soy Donald Escamilla y les doy la bienvenida a un nuevo video de lo que el COVID nos dejó. O la COVID. Una serie de videos en donde les platicamos sobre lo que nos trajo la pandemia y debe quedarse. Así es, banda, en esta ocasión hablaremos sobre cómo la pandemia provocada por el COVID-19 cambió el entretenimiento, y es que la industria de la música, el teatro, el cine y en general todos los eventos públicos se han visto gravemente afectados debido a cancelaciones, cambio de fechas y el cierre definitivo de estos lugares. Según expertos, no será hasta 2021 cuando estos puedan hacerse nuevamente. Pero, ¿cómo será el entretenimiento dentro de la nueva normalidad?
Algunos artistas han ofrecido conciertos online durante la cuarentena, y el streaming parece ser una de las alternativas para reinventarse. Al ser en línea se reducen los costos, se evitan aglomeraciones, ofrece más libertad y creatividad de contenido. También existen plataformas que permiten monetizar el streaming y obtener ganancias a través de ello. Otro sector que tuvo que reinventarse fue el teatro, y es que como siempre la función debe continuar. Productores y escritores se dieron a la tarea de que este arte siguiera activo a pesar de la contingencia. Entre el eterno debate si es teatro o no, estas compañías buscan ofrecer una propuesta de entretenimiento teatral a prueba de COVID-19. De igual forma, el autocinema se convirtió en una alternativa para disfrutar del séptimo arte. Esta modalidad de entretenimiento fue muy popular entre la década de los 50s y los 60s. El coronavirus traerá cambios inesperados en nuestras costumbres, entre ellas la forma en cómo consumimos el cine. Sin duda alguna, lo que el COVID nos dejó y que debe quedarse son estas nuevas formas de entretenimiento, aunque el sentimiento jamás será el mismo. Volvemos con los gatetes. Y estamos de vuelta desde la azotea con los gatetes. Y ustedes, ¿cómo ven esta evolución que tuvo pues todo el entretenimiento a partir de lo que la COVID nos dejó? Pues Está está interesante. Yo creo que queramos o no queramos, nos vamos a tener que adaptar, ¿sabes? O sea, sí está complicado, obviamente ya tenemos distintas opciones y sí han ido, o sea, creo que esas empresas o esas industrias, porque en realidad de entretenimiento, creo que grandes cines, grandes teatros son solamente lo que lo están haciendo, pero pues está bueno que se siga, que a pesar de eso no se detengan, ¿sabes? Que sigan creando como nuevas estrategias para que no estés encerrado todo el tiempo, porque tampoco está chido, ya lo vivimos. Sí. Allá en la azotea, ¿qué dicen ustedes? ¿Les late el teatro ya en grabado? Es que no es lo mismo. El cine en auto. El cine en auto yo creo que sí, ¿no? Yo no he ido, pero la verdad es que sí se me antojaría ir a un cine en auto como en pero tiempos el teatro, anteriores. no sé, el teatro yo creo que es más como de... Sí, no, el teatro sí tiene que ser presencial. ¿Y cuál era el otro que planteabas? Los conciertos digitales. Pues es como videos, ¿no? Eso sí los he visto y son como videos solamente lo mismo. Que estas no, de hecho hay una tecnología que están probando para que se hagan tridimensionales. Ajá. No, en tecnología 2D. Ajá. Para que se pueda ver, o sea, es una ilusión óptica que pareciera holograma, ¿no? Exactamente. Como en la película de Blade Runner. ¿Han visto Blade Runner Sí, 2049? Sí, es muy bueno. Como en esa que hay unos hologramas ahí interesantes. Igual, Julio siempre tiene vayan a verla. Siempre tiene buenas recomendaciones de cine, pero hablando de buenas recomendaciones, la verdad es que no tiene nada que ver. Yo les quiero platicar lo que hace unos ya tiene ratito que pasó esto, pero pues no nos deja de sorprender. Les vamos a platicar la cuenta del Papa en Instagram. Por si usted no sabía, el Papa tiene Instagram. Hablando de dogmas. Hablando de dogmas, la cuenta del Papa estaba ahí viendo fotografías ¿de qué crees que estaba viendo fotografías? ¿De qué fotografías? Como de animalitos, gente siendo buena. Como de congregaciones en el mundo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Yo creo que pues es el Papa. El señor estaba dándole vuelta a unas fotografías de una modelo brasileña que también hace streaming, que la neta está ahorita no man, ¿neta? el producer les va a poner el insert y sí, la cuenta oficial del Papa le dio like a esta foto de la modelo en donde se muestra con poca ropa sensual, como si fuera colegiala. Ahí la ve. Pues seguramente fue su ayuda ahí Sí. que maneja la red, ¿no? ¿Quién sabe qué tal si el Papa? Pues, O el Papa mismo, ¿no? ¿Quién sabe? Pues no, oigan, o sea, obviamente no tiene nada de malo, pero pues volvemos al tema, los dogmas. Entonces, o sea, es que obviamente se ve mal porque pues el Papa es el Papa y tiene que cumplir ciertos protocolos, o sea, en general por algo, pues es una persona tan importante, tiene que... Yo creo que son sí los está retos. complicado, ¿no? Son los retos, yo creo que son los retos de esta nueva era que estamos viviendo, el desaparecer pues estos dogmas, estos estigmas que no ayudan, ¿no? O sea, a final de cuentas el Papa con toda la autoridad
política de Estado que pueda tener como jefe de la Iglesia católica, pues creo que, o sea, sí es un tema, la verdad, no lo, porque hay gente que obviamente se ha de ver como espantado. Sí, Claro. yo me imagino que mucha gente se sacó de onda, pero pues pasó Sí. el tiempo y Pero- le quitaron el like y obviamente se supo que pues que no fue el Papa, ¿no? Y luego Pero ya aparecieron otras 20. fue curioso el Papa. Ahí Otros 20 perdidos, otros 20 20 likes perdidos. 20 likes perdidos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tema está como para meternos de una vez. ¿Cuántas Pues sí. personas, cuál es el porcentaje de la población en Hidalgo que creemos en, Ajá, para en iniciar, a ver, cuéntanos. la religión católica? Bueno, que somos católicos. Fíjense, pues ¿cuántas que creen que se imaginan? No es una, no son 10, no es toda tu familia, no, estamos hablando de un porcentaje bastante amplio, que tiene que ver, y estos datos no son de Donaldo, no son de los gatetes, no, o sea, es del INEGI, nada más, todos saben lo que es el INEGI, es como del Los chidos Instituto de de los los De estadística. sí, no, Los chidos Instituto de de los los datos, de los datos chidos. Peña Nieto eres tú. ¡Ah! No, bueno, el INEGI nos dice que en Hidalgo, desde el último censo que se realizó Ujú. en el 2010, fue del 87% de la población. 87% de la población en Hidalgo es católica. Que esto obviamente pues ha ido bajando, ¿no? Otros datos, por ahí alguien tenía otros datos del Sí, yo INEGI. tengo algunos datos Eh, que les quiero comentar. por favor, que se Pues sí, conecta lo que justamente dices. con esto, ¿no? Ajá, justamente lo que dices, o sea, la cantidad de personas de población en nuestro estado, y no creo que solo a nivel estado, o sea, en realidad yo los tengo a nivel nacional, han ido bajando, o sea, constantemente desde el año 1900, que había un porcentaje de 99.1%, eso hasta 1910. Posteriormente, en 1930, bajó 2 puntos a 97, después subió 1 punto, 98, después en 1970, 96, y en 1990, 89%, y de ahí siguió bajando hasta la actualidad, que yo creo que andamos un poquito más bajos, pero no sé si tanto, porque somos el segundo país más católico en el mundo, entonces... Que si ponemos a analizar estos datos que nos comparte Rich, nos damos cuenta que el número de creyentes va decreciendo en contraposición con cómo va avanzando la evolución de la sociedad misma, ¿no? Y sobre todo la conquista de libertades, ¿no? Porque si algo dice nuestra Constitución es pues que tú puedes elegir puedes ser libre en esa parte, ¿no? Y era algo que antes no se pensaba o no se decía porque cómo tú ibas a ser de otra religión, ¿no? Claro. Y que actualmente se está abriendo. Y que era la única en realidad, o sea, porque yo creo que las religiones fueron llegando a México, pero en un principio, o sea, cuando llegaron los españoles, por la misma conquista justamente, era la única religión establecida. Y que ahora ya, o sea, tan solo tú tenías otro dato, ¿no? De cuántas religiones eran. Según Kenneth Schouler, un filósofo muy aclamado por el público, dice en su obra, menciona que es casi imposible determinar un número exacto de religiones existentes, pero su número es el más aceptado por pues, la sociedad en general, y él nos explica que existen cerca de 4.200 religiones y que existe una infinidad de religiones que pues ya están extintas. Esto quiere decir que han existido a lo largo de toda la evolución de la humanidad, han existido muchas religiones y estas se extinguen o van cambiando o se van deformando, ¿no? Claro, se van deformando. Que tan solo igual en este mismo estudio que hace el INEGI, tan solo en el año 2000 había cerca de 6 millones de mexicanos que tenían otra religión, ¿no? Uh-huh. En el 2010, en el estudio del 2010, hay cerca de 10 millones, más de 10 millones de mexicanos que tienen otra religión. Que o ya que no solamente profesan alguna, ¿no? O que han que dejado de creer, Ajá, claro. exactamente, que eso se vuelve como todavía más interesante, porque así como van viendo estos estudios, pues la población que va dejando de creer en la Iglesia Católica y que aparte también va creyendo en otras cosas, se va ampliando, ¿no? Vemos religiones que antes pues aquí ni se contaban y que actualmente empiezan a tener como
cierto pequeños auge, nichos, ajá, ¿no? Justamente. Oigan, ¿y ustedes, o sea, qué religión profesan? O sea, ¿o qué religión les fue inculcada desde niños? Porque a mí en lo personal, pues católica, como el tantos por ciento que acabamos de decir. Sí, En su soy caso también que... de esa, soy también de ese porcentaje, ¿no? Claro. Sí, no, pues yo también asistí al catecismo y ahí Ahí andas con la tu escuelita monito. de la fe y toda la onda. Yo creo que La era escuelita como de la un fe. proceso, ¿no? Que todos los ¿Y niños ustedes se de nuestro acuerdan? O sea, porque país- esos justamente fueron los dogmas que nos fueron inculcados a nosotros. O sea, fueron esas cosas que nos fueron planteadas desde un inicio como obligatorias, porque en realidad indiscutibles. Cuando eres niño no puedes Ni discutir. te preguntan. O sea, definitivamente vas a misa, jalón de orejas. Yo creo que todos los que son católicos lo entenderán. O sea, están indiscutibles. Vas a misa con tu mamá hasta cierto periodo de tu vida en el que ya tienes esa separación de la iglesia muchas veces o ese Y aquí acercamiento la pregunta mayor. sería, ¿eso es bueno, es malo, aporta, no aporta? ¿Ustedes qué creen al respecto? O sea, está bien que desde morro te metan, te inculquen una religión, ¿no? En la que han creído tus papás, o cómo debería de ser. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, que te inculquen cualquier cosa desde niño que en realidad no tienes un criterio propio, pues sí debería de estar, o no penado, pero sí considerado pues como una falta, ¿no? Porque es cuando tú empiezas a formarte, ¿no? Y empiezas a empaparte de esta onda de lo que es, ¿no? El resto de tu contexto. ¿Tú qué dices, Richie? En mi caso yo creo que sí es necesario, ¿sabes? Creo que todos tenemos que creer en algo. O sea, Esto ya se puso interesante. claro, o sea, si regresamos hasta ese punto, yo creo que sí, yo ya en algún momento se los había comentado, o sea, cuando personalmente creo que el hecho de haber tenido esta religión, y mi familia sigue siendo muy religiosa, porque creo que en México, pues obviamente la familia desde cierta edad o desde cierto rubro de edades, dejan de ser religiosos, pero ciertamente nuestros abuelos, nuestros padres, siguen siendo religiosos en su mayoría, creo. O sea, son pocos los ancianos que no crean en algo. O sea, entonces, yo creo que sí es importante que te críen ciertos principios, pero pues justamente dentro de todos estos dogmas hay algunos otros que no concuerdan y que han sido los que a mí personalmente me han ido separando un poco, pero sí creo que muchos de esos principios que me enseñaron sí los he aplicado y los recuerdo y creo que ahí también los agradezco haberlos aprendido gracias a ese crecimiento. Que en ese punto va lo que comentábamos igual hace un rato, en donde la religión o alguna creencia te inculca qué es lo que debes de hacer para ser una buena persona, ¿no? Y la realidad es que, pues, si nosotros somos un poquito más críticos, no debería de ir por ahí, ¿no? Los valores los deberíamos de aprender de otra forma, no de lo que nos inculque una religión. Sí, concuerdo en eso. Y bueno, de aquí nos remontamos un poquito a la cuestión de la historia. Recordemos que nuestro país en la Constitución misma marca desde las leyes de reforma que nuestro país es laico. Totalmente, ¿no? Separado completamente de la religión, ¿no? Esto tal vez para algunos de pronto es como de... ¿Es ¿Qué onda, cierto? no? Ajá, ¿no? ¿Por qué razón hay que decirlo? Porque, bueno, en otros países la religión es parte del Estado. Y el Estado, o ya sea que la religión es el Estado, o el Estado controla parte de lo que sucede en la religión, ¿no? De manera directa o indirecta. Algo que también, pues en algunas ocasiones pasó aquí en nuestro país, en distintas etapas, pero que actualmente pues hay una amplia libertad en esa parte, ¿no? Y regresarnos un poco a esta cuestión de que nuestro país es laico y en 1859, justamente en las leyes de reforma, pues se quitaron todos estos beneficios que tenía la claro, iglesia. esta separación total de... Y que justamente esto viene a lo que ustedes están comentando, ¿no? Porque por un lado, por acá dices, no, sí, creo que la religión es importante que puede estar porque aporta. Por acá dices, no, creo que tiene que ser más como una cuestión de búsqueda personal o de búsqueda y demás. Yo creo que ambas, yo creo que ambas ayudan, ¿no? Sí. Pero por otro lado, creo que sí tendría que irse hacia acá, hacia que el ser humano busque esta búsqueda constante de estar
en paz, de estar consigo mismo, ¿no? La pregunta también sería, ¿por qué nos allegamos a la religión? ¿Qué es lo que hace que Pues nos es que alleguemos a la justamente religión? yo creo eso, o sea, que todas las religiones buscan eso, de alguna manera equivocada o no, o sea, las religiones son algo creado por el hombre y es justamente esa motivación para ser mejores personas, ¿sabes? Estoy de acuerdo totalmente en sí, en que tiene que estar totalmente separado del Estado porque obviamente entran muchas otras cosas que también podrían violar nuestras libertades, como por ejemplo de creer, o sea, tú nada más tienes que creer en esto. Por esa parte estoy totalmente de acuerdo en el que los derechos son totalmente distintos y dentro de esos mismos derechos creo que está el derecho en el creer en lo que tú quieras. Eso, creo que ahí ¿No? radica, ¿no? El respeto a que puedas creer en lo que a ti te interesa, te llame la atención y demás, ¿no? Y yo creo Que que eso esos es son más, los objetivos de las reformas que se hicieron. más creo yo. marcado. Pero aquí habría que decir algo, o sea, en nuestro país sí es así, o sea, sí hay un poco más de libertad en ese aspecto. Sí. Pero hay países en donde ¿no? O sea, si te pasas de lanzas, si no crees en lo que se cree en el país, Sí. se hacen guerras y te bombardean. Sí. Sí. Chéquelo ahí Y que se ha en visto. YouTube. Ahí está, ahí está San Google. 11 de septiembre. Por ejemplo, o todos estos países que tienen problemas muy serios de guerra, justamente por el tema de religioso, ¿no? Porque unos creen en una cosa y otros creen en otra, y como no es No lo que pueden aceptarlo, exactamente. se asesinan y demás, ¿no? Algo que a lo mejor aquí todavía tenemos ese privilegio de que podemos decir, bueno, si tú crees en X y yo en Y, pues... Y es que punto y también, aparte, o sea, ¿no? que nosotros, eso igual entra un poco entre nuestra cultura, porque nosotros creemos, pero no somos, o las personas en México creen, pero no se burlan de otras religiones. Que muchas veces esto es lo que desata justamente, que sobrepases esa línea, ¿sabes? Como de, ok, sí, no creo en tu religión y me burlo de ella, ¿sabes? Es como que Y eso yo- ha provocado... Eso justamente yo creo que viene de la libertad que se ha conseguido últimamente. Yo sí creo y soy ferviente en esa parte, de que sí somos más libres en esta época. Y ¿no? nos volvemos más intolerantes. También de cierta forma, ¿no? Pues sí. Pero justamente esa libertad hace que pueda existir este tipo de diálogos, que puedas decir, bueno, yo soy católico, soy mormón o soy X o y punto y aparte si tú eres otra cosa. Y eso permite el respeto y el diálogo. Y creo que eso es algo que disfrutamos hoy y que hace años no se tenía, porque si hace años decías, oye, quiero ser cristiano, quiero Te ser... queman. Ajá, ¿no? Empezaba como esto de hasta un lado, ¿no? Cosas de ese tipo. Y que sí, o sea, no pasa tanto, pero sí pasa actualmente con algunas religiones que te dicen tú solo puedes creer y si no, no formas parte de Sí, nuestra man. familia. Existen muchos dogmas que tienen estas religiones. Y muy estrictos. Sí, muy estrictas, ¿no? Vamos a ponernos un relax, vamos a poner un poquito el freno de mano y vamos A ver. a... Uy, qué ver, complicado hablar de religiones. Sí, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, Sí, muy sí es un cabrón. tema difícil que hay que tratar con pincitas, ¿sabes? Sí. Pero como les digo, vamos a tomarnos un relax. Estamos de estreno, pandilla. Estamos estrenando una nueva sección que correrá a cargo de nuestro amiguísimo Rich Viajero. Pata de gato, la vemos, regresamos, la comentamos. Esto es Gatetes, el podcast. Chihuahua. Bienvenido a Pata de Gato, una sección en la que estaremos hablando sobre algunos de los lugares más impresionantes de nuestro planeta y además algunos consejos que debes de conocer a la hora de viajar. Yo soy Rich y el día de hoy vamos a dar un recorrido por el globo para conocer los templos más bellos y emblemáticos. Y no importa si no eres religioso, porque estoy seguro que estos lugares y su belleza arquitectónica no te dejarán indiferente para programarlos en tu próximo viaje. Wat Rong Ku. Este templo no convencional budista e hinduista se localiza en la provincia de Chiang Rai, Tailandia. Conocido como el Templo Blanco, inició su construcción en 1997. Para acceder tendrás que cruzar una larga pasarela y mientras lo haces el blanco y los cristales se convertirán en los protagonistas absolutos de tus recuerdos. El color blanco como símbolo de la pureza y el cristal elemento representativo de la sabiduría budista. Algunas de sus salas fueron decoradas con oro y dentro del templo también podrás encontrar un pozo de los deseos donde la gente suele lanzar monedas en señal de ofrenda y para la buena suerte. Angkor Wat. Este templo hinduista se localiza en Camboya en el sudeste asiático. Es el más grande y el mejor conservado y es considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes de nuestro mundo.
Angkor Wat es el mejor ejemplo del poderío del Imperio Yemer, la civilización que controló el sudeste asiático durante la Edad Media. Esta ciudad fue el centro político y religioso de este imperio. En el centro del complejo se encuentra el Bacan, el recinto principal que a su vez está dividido en 3 niveles distintos. Para llegar hasta él hay que superar una serie de escaleras que metafóricamente representan el ascenso a la montaña de los dioses en la religión hindú. Actualmente el destino está abierto para todo público y es el amanecer o los atardeceres los momentos preferidos de los viajeros para capturar las mejores fotografías de los distintos templos en su interior. Santuario de las Lajas. Este santuario se localiza al sur de Colombia y es considerado como la iglesia más bonita de toda América del Sur, y no es para menos teniendo en cuenta que se trata de un fabuloso templo ubicado en un lugar único, una de las orillas del cañón del río Guaitara. El santuario está compuesto por 3 naves construidas sobre un puente de 2 arcos. Su edificio principal mide 27 metros, mientras que su torre principal alcanza una altura de 100 metros. El puente, por otro lado, tiene una distancia de 20 metros de largo. Su ubicación fue determinada debido a una leyenda, la cual cuenta que Rosa, una niña indígena muda, vio a la Virgen en este lugar, recuperando el habla para poder avisar hacia su madre. En respuesta al milagro, primero se construyó una humilde capilla en la cueva en el siglo XVII y poco a poco se fue ampliando hasta tener el aspecto actual. Hoy miles de peregrinos llegan desde distintos lugares de Sudamérica, además de miles de viajeros para recorrer esta joya de Colombia.